¿Te has preguntado por qué es tan caro ir con el dentista en Estados Unidos? ¿Acaso son tratamientos diferentes? ¿Por qué ellos cobran más que en México o en otros países? Si te interesa ver toda esta información, acompáñame a ver este video. Todo el mundo sabe que ir al dentista en Estados Unidos es muy caro. A veces te cuesta 4 o 5 veces más caro que lo que cuesta en México. Pongo de referencia a México porque es el único lugar que yo he trabajado en México y en Estados Unidos. Básicamente he trabajado la mitad en México y la otra mitad de mi carrera en Estados Unidos. Pero creo que el costo en México es más o menos el costo que en Centro Sudamérica. No sé en otros países. Volviendo otra vez a la pregunta, ¿por qué es tan caro un dentista en Estados Unidos? Básicamente es porque la vida en Estados Unidos es muy cara. Todo sube. No solamente el dentista es caro, también el médico, pero también es caro un abogado, también es caro un ingeniero, un arquitecto, y todos los servicios que vienen atrás son también muy caros. Me refiero a la gasolina, los impuestos, las rentas, los sueldos, los servicios. Todo hace que aumente el costo de la vida en los Estados Unidos. Si a un dentista le cuesta todo 5 veces más caro que en México producir o dar sus servicios, entonces esos servicios va a tener que ofrecerlos a sus pacientes también 5 veces más caros que en México. Si tú piensas que un dentista cobra muy caro en Estados Unidos porque quiere hacerse rico con un solo paciente o con pocos pacientes, realmente no es la razón. En Estados Unidos, como te decía, todo es más caro. Entonces, todo le va costando lo mismo al dentista. Desde que empieza en la universidad es muy cara en los Estados Unidos. Por eso, normalmente aquí en los Estados Unidos, las familias empiezan a ahorrar desde que tienen a sus hijos pequeños. Empiezan a ahorrar para su futuro, para su universidad, porque realmente es difícil pagar una universidad aquí en los Estados Unidos. Es por eso que muchos estudiantes llegan hasta la high school nada más, porque ya no tuvieron la oportunidad de pagarla. En mi caso, yo tuve que pedir un préstamo cuando vine a Estados Unidos para pagar la universidad para obtener mi licencia de dentista aquí en los Estados Unidos. Es que el banco te presta para que pagues toda tu universidad y la curses sin ningún problema y no te están cobrando durante el transcurso de la universidad. Pero una vez que sales y empiezas a trabajar, tienes que también empezar a pagar ese préstamo. En mi caso, me quedé con una deuda de más de $150,000, que en pesos da un equivalente aproximadamente de 3 millones de pesos. En ninguna universidad en México, hasta donde yo sé, te cuesta tal cantidad. Pero hay personas que tienen que pagar aún más o tienen que pedir más préstamo porque la universidad es más cara. Depende a qué universidad quieran ir. Y obviamente que tienen que eso transportarlo hacia sus tratamientos. Porque para eso estudió uno, para eso estudiamos, para ir a trabajar y de ahí vivir. Entonces no tendría caso ir a la universidad, pasar tantos años de estudio para que te la pases toda tu vida pagando un préstamo y no te quede nada para ti. Entonces, todos esos costos de la universidad se tienen que pasar hacia los costos de los tratamientos. Pero eso es una sola cosa. Hay muchas cosas más. Número 2. La licencia de dentista. Una vez que ya uno es dentista en los Estados Unidos, vienen muchos gastos muy elevados para mantenerte trabajando, para mantener esa licencia. Entonces, lo primero es la aplicación de la licencia y la renovación cada 2 años. Todo eso cuesta dinero. Pero también para renovar tu licencia cada 2 años necesitas tener 50 créditos. Es un requisito. Esos 50 créditos se van obteniendo con conferencias o concursos que tiene uno que ir tomando. El promedio de cada conferencia te da aproximadamente 2 créditos. Entonces imagínense, tenemos que tomar varias conferencias o varios cursos durante esos 2 años para poder conseguir los 50 créditos que nos piden como mínimo para renovar. Y cada curso y cada conferencia cuesta dinero. Y cuesta todo aquí en Estados Unidos, cuesta caro. Número 3. La licencia de la DEA. Esta certificación es la que nos permite hacer recetas, la que nos permite recetar cualquier tipo de drogas a los pacientes. Entonces es muy necesaria tener esta certificación que también se renueva cada 3 años y también obviamente cuesta dinero. Número 4.
Todo dentista tiene que tener un seguro contra demandas. Aquí, como se sabe, es el país de las demandas. Muchas personas hacen su vida de esa forma. Andan buscando cómo demandar negocios o profesionistas para obtener dinero y de eso vivir. Entonces, a veces hasta inventan cosas para crear una demanda. Y aún así, uno no tenga la culpa o no es verdad la cuestión por la que te están demandando, necesitas defenderte. Entonces, ese seguro te va a proveer de abogados que te defiendan de la demanda de la que fuiste acusado. Ese seguro es muy importante para poder ejercer en los Estados Unidos y obviamente es carísimo. Número 5. Los taxes. El famoso tío Sam. Todos sabemos que aquí en los Estados Unidos hay que pagar muchos impuestos. Sabemos también que en México Hacienda está siempre sobre los dentistas y sobre todos los negocios. Pero en los Estados Unidos son mucho dinero lo que te quita el IRS. Número 6. Las afiliaciones. Hay que estar afiliado a ciertas agrupaciones. En este caso hay que estar afiliado a la Asociación Dental Americana. En mi caso, que estoy en California, a la Asociación Dental de California y a la Asociación Dental local. O sea, que hay una asociación dental en cada ciudad donde tú ejerces. Cada afiliación te cobran por la membresía. Y obviamente no es barato. Todos estos costos que les he dicho hasta ahorita es para cualquier dentista, tenga o no tenga su propio consultorio. Así sea un dentista que trabaje para una clínica aparte que no sea dueño él, todo esto hay que pagarlo. Todos los dentistas tenemos que pagarlo. Pero si aparte eres dueño de tu propio consultorio, entonces ahí los costos se van por las nubes. Yo hace algunos años tenía mi propio consultorio y eran gastos excesivos. No los podía mantener porque era demasiado lo que tenía que estar pagando, todos los impuestos, agencias, renta, sueldos, certificaciones y demás. Entonces era muy difícil mantener un consultorio dental. Así que preferí mejor venderlo y dedicarme a trabajar para otro dentista. Ahora me quité las deudas de pagar renta, sueldos, etcétera. Y lo que recibo de sueldo básicamente me queda íntegro. Entonces estoy un poquito mejor en esa forma. Pero te decía, siendo dueño de un consultorio, los costos aumentan bastante y entonces todo eso tienen que salir de los pacientes. Obviamente que si das el precio muy barato de un tratamiento, no te sale para mantener un consultorio activo. ¿Cuáles son los gastos que lleva un dueño de un consultorio? Que son aparte de los que ya habíamos hablado. Número 1. La renta. Cuando yo tenía mi consultorio, yo pagaba $5,400 de renta al mes. La pura renta nada más. Imagínate el costo. Son alrededor de 108,000 pesos mexicanos por mes. A un cambio de 20 pesos por dólar. Como te darás cuenta, es un gasto excesivo. También California es conocido por ser un estado muy caro, donde las rentas, las casas, la gasolina incluso son extremadamente caros. Número 2. Los sueldos. Los sueldos en Estados Unidos son obviamente más elevados que los sueldos en México. Número 3. Impuestos del negocio. También el negocio tiene que pagar sus propios impuestos. Entonces yo cuando era dueño de un consultorio, yo pagaba mis impuestos personales, pero al tener un negocio, pago impuestos del negocio. Entonces pago impuestos 2 veces. Número 4. Licencia de funcionamiento. Todo negocio tiene que pagar por una licencia de funcionamiento en la ciudad donde está localizado ese negocio. En este caso, un consultorio dental. Número 5. Licencia de nombre ficticio. Normalmente un negocio, sea de lo que sea, por ejemplo un restaurante, no va a llevar tu nombre, sino que le vas a poner restaurante tal y tal. Aquí en los Estados Unidos no se acostumbra a poner consultorio del doctor Fernando Milot. No, aquí se acostumbra dental tal cosa. Ese nombre que tú le estás poniendo a tu consultorio es un nombre ficticio y para eso tienes que pagar un permiso y una licencia. Número 6. Seguro de gastos médicos a terceros. Esto pasa, por ejemplo, si un paciente dentro de tu consultorio se cae, se rompe una pierna, tiene que venir la ambulancia y llevarlo, entonces ese seguro va a pagar por ese accidente. Y también todo esto es obligatorio. Número 7. Se llama Workers'
Compensation. Es otro tipo de seguro, pero esto es para los empleados. Esto es por si un empleado se enferma y deja de trabajar por 2 semanas, por ejemplo. Este tipo de seguro se va a encargar de darle su sueldo a este empleado. O si por alguna razón ya no te gusta cómo ese empleado está trabajando y ya no lo necesitas, ya no lo quieres, entonces lo puedes despedir. Y ese empleado, si no encuentra rápido otro trabajo, puede pedir que este seguro le dé su sueldo mientras no encuentra trabajo. Pero eso te cuesta a ti, porque tú tienes que estar pagando a este seguro. Y también cuesta bastante dinero. 8. El laboratorio. El laboratorio también aquí, obviamente, si el dentista es caro, el laboratorio también cuesta caro. ¿Qué es lo que cuesta el laboratorio en México? Número 9. Mantenimiento del consultorio. Me refiero a que funcione bien los extinguidores, las luces de emergencia. De hecho, para los esterilizadores, cada semana hay que meter un papelito de prueba dentro del esterilizador y mandarlo por correo. Y ese papelito lo van a analizar y te van a decir si el esterilizador está funcionando al 100%. Si no, tienes que detener inmediatamente el funcionamiento de ese esterilizador, lo mandas a reparar y mientras te prestan otro, mientras está el tuyo reparado. Pero ese chequeo de cada semana cuesta mucho dinero. Y así hay muchos gastos que genera el mantener un negocio o un consultorio. Entonces, esto es lo que se traduce a que los tratamientos de los pacientes cuesten bastante, porque de otra forma no se podría mantener activo o no se podrían sacar los gastos que genera el mismo consultorio. Así que lo que te quiero dar a entender es que no pienses que un dentista te cobra muy caro en Estados Unidos porque se quiere hacer rico o está abusando del paciente. Simplemente es que viene arrastrando todos los gastos que genera un consultorio o el mantenerte trabajando como dentista. Cuando yo tenía mi consultorio me tocó ver pacientes de bajos recursos y muchas veces me tocó atenderlos gratis, porque hay veces que no se puede y hay personas que realmente lo necesitan y uno realmente se siente mal no poderlos atender. Y me ha tocado atender desde que yo estaba en México muchas veces pacientes sin cobrarles absolutamente nada. Pero no siempre se puede hacer. Entenderán que es un negocio y el negocio necesita producir dinero para poder pagar sueldos y pagar renta y todo lo que ya les comenté. Aparte, uno vive de ahí, uno tiene familia, tienes que mantener a tu familia, tienes que pagar tu propia renta o casa donde vives, tienes que pagar tus carros, tu gasolina. Entonces todo tiene que salir del negocio. Y si uno trata de ayudar siempre a la gente, de darlo gratis o dar muy barato, pues entonces no sale para que tú mantengas tu negocio o para que puedas vivir. De hecho, tengo en mis planes volver a abrir una oficina en México. Todavía no sé dónde, pero tal vez podría ser frontera. Estoy pensando tal vez podría ser Tijuana, que es lo que me queda más cerquita, para poder ver otra vez a los pacientes y poderles cobrar los tratamientos a los precios que se cobran en México. Pero ya lo veremos más adelante. Pues básicamente este video era para aclarar esas dudas porque sí, mucha gente ahora en los comentarios, en los mensajes que me dejan y también los pacientes que yo me toca atender aquí en Estados Unidos me preguntan, pero ¿por qué es tan caro? ¿Por qué si voy a Tijuana me cuesta mucho más barato? Esa es la razón, por eso quería yo hacer este video para aclarar un poquito esas dudas que hay y que un dentista aquí en Estados Unidos nos estamos haciendo rico a costa de los pacientes. No voy a negar que se vive bien, que se vive mejor. Si a ti te quitan muchos impuestos, realmente lo ves reflejado. Vamos a tener muy buenas carreteras, tenemos muy buen tipo de transporte, tenemos muy buena telefonía celular, un excelente internet y eso nos ayuda a tener un mejor nivel de vida. Entonces, no hubiera yo hecho todo lo que tuve que hacer, volver a estudiar, volver a la universidad, hacer muchos exámenes para venir a trabajar a los Estados Unidos, si yo iba a vivir igual o peor que en México. Obviamente, si vine es para vivir mejor. Pero sí, no piensen que estamos nadando en dinero y que estamos realmente exprimiendo a los pacientes cada vez que van a atenderse porque queremos más y más dinero. No es así. Y espero que este video les haya dado una visión más amplia por qué pasa esto y por qué son los costos de esa forma. Espero que les haya servido un poquito esta información. Si te gustó este video, te pido por favor que le des like, que te suscribas a mi canal, que le des clic en la campanita de las notificaciones y que me dejes todos tus comentarios y preguntas aquí abajo y con gusto te los voy a responder. Te pido por favor que me sigas en mis redes sociales Instagram y Facebook
para seguir en contacto. Nos vemos en el próximo video. Gracias.